su integridad y poniendo en cuestión la continuidad, diríamos, de Ecuador como un país con un Estado de Derecho y como un país en el que se pueda vivir con un mínimo de tranquilidad. ¿Con qué arrancamos? A ver, para hacer la reconstrucción justamente de esto. Vamos a empezar por los datos duros. Esta era la evolución de los homicidios en Ecuador. Acá lo que tenés es homicidios desde 2010 a 2023. Fíjate vos que desde 2010 a 2017 vos tuviste una baja en el índice de homicidios. Había arrancado en 2000 y se llega a 2016 con 959 homicidios en Ecuador. Estas estadísticas ponían a Ecuador entre los países más seguros de América Latina. Vos fijate que estos datos más o menos se mantienen hasta 2019. Ahora desde 2020 en adelante empieza a haber una disparada fenomenal. 2021 se sube a 2.400 homicidios, duplicando la estadística de 2020. 2022, año pasado, se llega a 4.600 homicidios, duplicando de vuelta los números de 2021. Ahora ya estamos en más de 3.000 homicidios en lo que va de 2023 y proyecciones que marcan que podrían llegar, si continuara la tendencia, a más de 6.000 homicidios, es decir, un 50% más que el año pasado. Es decir, acá hay una espiralización de la violencia que podría terminar de ubicar esto, si se diera estos más de 6.000 homicidios, en una tasa de cerca de 40 asesinatos cada 100.000 habitantes, ubicando a Ecuador como el país o uno de los países más violentos de América Latina, de haber sido uno de los menos a uno de los más. ¿Qué es lo que pasó desde el 2020 hasta acá? Bueno, entre otras cosas, ha ocurrido que en las cárceles se empezaron a matar. ¿Quiénes se empezaron a matar en las cárceles? Porque recordemos que desde 2020 empiezan las masacres carcelarias que ya dejaron 500 víctimas, 500 muertes desde 2020 a esta parte. Bueno, quienes empiezan a pelear son los lobos, que son los que veías probablemente de blanco en los videos de recién, y los choneros. Los choneros eran hasta 2020 el principal grupo criminal que tenía Ecuador, asociado directamente al cartel de Sinaloa, al cartel del Chapo Guzmán. ¿Por qué Ecuador empieza a convertirse como un negocio atractivo para la droga? Bueno, vamos a verlo en un mapa para que se entienda cuáles son hoy algunas de las rutas principales que tiene la droga. Claro, el principal mercado de la droga, lo sabemos, es Estados Unidos. Llega desde México a Estados Unidos. Pero, si bien las drogas sintéticas se pueden hacer en México no se produce cocaína. ¿Dónde se produce cocaína? Bueno, el principal país productor de cocaína, como sabemos, es Colombia. Claro, Colombia, que desde hace mucho tiempo tiene muchísima presencia de la DEA, hay una fuerza de seguridad y una fuerza militar que está muy pendiente de lo que ocurre con el negocio del narcotráfico, con lo cual no es que no haya rutas para sacar la droga desde Colombia, pero es difícil. Claro, si nos vamos un poquito más hacia el sur, tenemos Ecuador, un país que efectivamente, como veíamos, era un país seguro, con fuerzas de seguridad no comparables en términos de equipamiento y de control a las que tiene Colombia, con una presencia de la DEA infinitamente inferior a la que tiene Colombia. Y Ecuador empieza a convertirse en un centro de distribución de la droga. Fíjate, droga que los propios carteles mexicanos compran de Colombia, cocaína estamos hablando esencialmente, y que en vez de sacarla por Colombia, la sacan desde Ecuador. ¿Cómo? Bueno, acá estás viendo algunas de las rutas, algunas rutas marítimas yendo por Islas Galápagos y desde Galápagos distribuyéndolas por distintos lugares de Centroamérica hasta México, rutas también aéreas, rutas, por ejemplo, marítimas, no solo para Estados Unidos, sino incluso a través del Canal de Panamá hacia Europa. Obviamente, muchos de estos cargamentos que están camuflados en otras mercancías, en mercancías que se comercian en las grandes embarcaciones de carga y que como no es posible controlar todos los contenedores, siempre termina pasando de esa manera la gran cantidad de droga. Por eso, cuando vos ves los niveles de violencia que mostrábamos antes, en casi todos los casos estás hablando de las provincias costeras, estás hablando de Esmeraldas, estás hablando de Manabí, estás hablando de Guayas. No hablas tanto de homicidios en el centro del país, en Quito, sino que el grueso está acá, porque acá está el negocio. Ahora, ¿por qué hasta 2020
no se mataban y empiezan a matarse. Bueno, lo que pasa es que los choneros se rompe como organización. Primero que hay una posición mucho más activa del Estado para empezar a perseguir el crimen organizado. Esto tiene que ver con el cambio de gobierno. Esa actividad del Estado genera más incautaciones. Ecuador se convierte el año pasado en el tercer país con mayor incautaciones de droga del mundo, solo superado por Estados Unidos y por Colombia. En parte por el accionar del Estado y en parte por distintos conflictos, los choneros empiezan a perder poder. Y ahí aparecen los lobos. Los lobos como una organización alternativa. Y así como los choneros son socios del cártel de Sinaloa, los lobos son socios del cartel Jalisco Nueva Generación, que es el otro gran cartel de la droga mexicano enfrentado al cartel de Sinaloa. Y claro, de hecho, los lobos que se asocian, por ejemplo, con los Chon Killers y que se asocian también con los Tiguerones, bandas, insisto, las tres alineadas en contra de los choneros, se hacen llamar la nueva generación del crimen organizado en Ecuador. Nueva generación en un juego de palabras con el cartel Jalisco Nueva Generación. Ese es el enfrentamiento que está detrás. Un enfrentamiento por quedarse con estas rutas, por quedarse con los puertos. Por eso muchos asesinatos en los puertos se ha visto en Esmeraldas, se ha visto en Manaví, se ha visto en Guayas, porque es desde allí de donde sale la droga y es desde allí donde se controla el negocio. Claro, cuando el Estado empieza a meterse, cuando el Estado empieza, por ejemplo, a dividir y trasladar de las cárceles a los capos narcos que desde las celdas seguían manejando el negocio de las drogas, el Estado entonces se vuelve un enemigo para estos grupos. Y entonces empiezan los asesinatos políticos. Vamos a repasar lo que viene pasando en menos de un año. 8 asesinatos políticos. 8 asesinatos políticos en un año y más de 9 por lo menos intentos de asesinato. Esto arranca en 18 de septiembre de 2022. El candidato a la alcaldía de Pujilí apuñalado. El 10 de octubre de 2022, Gerardo Delgado, precandidato a concejal de Manta, asesinado. Primer asesinato político. Después tenemos acá el caso de Frickson Erazo en octubre de 2022, candidato a la alcaldía de Esmeraldas. Sufre un atentado, sobrevive pero sufre un atentado. Fíjate, siempre vas a ver esto. Esmeraldas, Manaví, vas a ver Guayas. También en octubre, Miguel Ruiz, candidato a la alcaldía de Esmeraldas, ataque a balas, sobrevive, pero sufre un ataque. Pasemos a lo siguiente. Xavier Zambravi, en diciembre ya de 2022, asesor del candidato a la alcaldía de Durán, otro de los distritos clave. Durán es Guayas. Asesinado, segundo asesinato político. Después, en diciembre también de 2022, Javier Pincay, alcalde de Portoviejo, recibe 8 tiros, era candidato. Bueno, sobrevive, pero recibe 8 tiros. Después, Jonás Intriago, alcalde de Junín, atacado a tiros, sobrevive, pero otro ataque más. En enero de 2023, Richard Firmat, candidato a la alcaldía de Simón, atacado a balazos. Fíjate la cantidad de ataques, todos en esta zona, todos funcionarios con capacidad de tener algún tipo de control territorial. Un control territorial que los narcos quieren tener para sí. El 21 de enero, Julio César Faracio, candidato a la alcaldía de Salinas, asesinado. Otro asesinato más. Omar Menéndez, el 4 de febrero, candidato a la alcaldía de Puerto López, también asesinado. 13 de febrero de 2023, Valdor Bermeo, alcalde de Camilo Ponce, atacado a balazos, sobrevive, pero atacado a balazos. 28 de abril de 2023, Rolando López, alcalde de Antonio, sufre un atentado, sobrevive. Nos vamos acercando. Luis Chonillo, alcalde de Durán, a quien hemos entrevistado hablando del miedo en el que vive, ataque armado del que sobrevive, tiene hoy que vivir más o menos que escondiéndose para poder seguir ejerciendo el cargo. Jairo Olaya, el 13 de junio, concejal de Esmeraldas, asesinado. 16 de julio de 2023, Rider Sánchez, candidato asambleísta por Esmeralda, asesinado. Y un asesinato al que se refirió el propio Villavicencio en una de las imágenes que veíamos antes. 23 de julio de 2023, el alcalde de Manta, Agustín Intriago, asesinado. Con el de Villavicencio de ayer son 8 asesinatos políticos de distinto nivel en menos de un año. Obviamente el más grave es el de Villavicencio porque era candidato a presidente, porque tenía chances de ingresar a la segunda vuelta y porque faltaban solo 11 días para los comicios. El crimen organizado está fuera de control en Ecuador y está mostrando que es capaz de tener en su mano, en su puño,
a la más alta política ecuatoriana.